Entonces vamos con la Datelide, que es el más, la familia más amenazada también desde muchos aspectos. A ver, entonces vamos con Paliata. Este se mantuvo como en peligro, si mal no recuerdo. Y es también otra especie junto con bueno, las tres especies de primates de la costa, los cuatro ahora con el capucinos también que le pusimos en peligro crítico, no creo que tienen mucho futuro. Diferencia. Entonces, como ven, también es casi más mancha roja que nada. Y la pérdida de bosque en esta especie llega al 64%. No, al 69%, acá hay un sesgo. Al 69, casi el 70% de bosque se ha perdido esta especie. Y esta estuvo como en peligro. Bajo los otros argumentos que dimos, no hay mucho También más que subirle, ¿no? En peligro crítico, yo creo que no tenemos más que discutir. ¿Alguien más? Natalia, por ahí alguna opinión tienen? De Que subirle. acuerdo. No te escuché. Yo también sugeriría a Diego si se la puede subir en peligro crítico, porque la situación de la costa, bueno, te comento que también tengo un estudio de que nos pasó Rodrigo Sierra, que tiene datos del 2016 al 2018 de deforestación en la costa. Él indica que en efecto solo queda el 20% de bosques originales y que en realidad es crítica la implementación de estrategias de conservación en esta zona, pero creo que eso también nos ratifica la urgencia de promover que esta especie sea considerada en peligro crítico. Sí. También porque como estamos haciendo estos esfuerzos de conservación, esto nos ayudaría a justamente levantar la voz sobre la necesidad de impulsar y promover estos esfuerzos de conservación que estamos haciendo los grupos que los protegemos en la costa. Gracias. Sí. ¿Alguien ha visto? Diego, de lo que habías preguntado. Sí. También, de acuerdo, y otra cosa que es importante mencionar es que es importante también considerar que son especies susceptibles a virus o a algunas enfermedades que pueden ser súper mortales por casos reportados dentro de este año en cautiverio, que es algo que ya desarrollaremos dentro de las fichas, pero sí es importante que veamos que también esta situación de la pandemia puede hacer que estas especies que además ya están súper sobreviviendo básicamente en los sitios en los que se encuentran, están más expuestas a todas estas cosas en nivel costa y eso, totalmente de acuerdo y genial. Gracias Sí. por pensar. Diego, ¿sí me escucha? Estamos en orden de levantar la mano. Perdón. Sí, sí. Es que estoy desde el celular. Ya. Espérate, habla Mabel y Esteban y te doy la palabra. A ver, Mabel. Yo creo que la idea es buena, pero en este caso, no sé, creería que al menos la distribución de Aloguata paliata está como más a nivel de toda la región. Tiene quizás más posibilidades que las otras especies que tienen como cuyos registros de presencia son más limitados, rangos de distribución más pequeños. Entonces sí entiendo la problemática de la costa, pero creería que si analizamos eso, el rango de distribución y los sitios en donde hay presencia de la especie, pues es mayor que las otras especies. Entonces,
creería que se le podría mantener en la misma categoría, pero quizás hacer lo mismo que con este chichico, el nigrícolis, o sea, considerar de que por estas causas que se han mencionado, susceptibilidad a virus, pandemia, etcétera, entre otras, que probablemente también podría subir a la categoría de mayor peligro. Es lo que creo se podría hacer. Sí, Esteban. Bueno, yo quería acotar algo que, bueno, en realidad las poblaciones del mono aullador, encontramos fragmentos por monitoreos que hemos hecho con Washu, encontramos fragmentos en Manabí en las que las densidades son súper altas. Esto no quiere decir que estas poblaciones se pueden mantener o que la especie se adapta bastante bien a la fragmentación. Más bien considero que estas densidades súper altas son un indicador de que las poblaciones están atravesando por un problema muy fuerte. Eso por un lado. También hemos encontrado un montón de individuos que presentan enfermedades. Entonces, esta también podría ser un indicador de la susceptibilidad que tiene esta especie a la intervención humana. Y bueno, aunque esta especie tiene un alcance regional, la mayoría de especies de poblaciones saludables están dentro de las reservas grandes. Y las reservas grandes las encontramos en el noroccidente. Y lastimosamente en el noroccidente gran parte de esas reservas están concesionadas para minería. Entonces, yo creo que tal vez sí podríamos considerar la opción de subirle de nivel. Pero en todo caso, si no se toma esa decisión, también tal vez podríamos enfatizar en la necesidad de que esta especie sea un poco estudiada, ¿no? Porque muchas veces suele pasar que Aloguata palliata no es una especie focal dentro de varios estudios de investigación, porque es muy, muy común, si se lo puede llamar de esa forma, en la costa ecuatoriana, pero si no elegimos subirla a un nivel mayor de riesgo, capaz podríamos enfatizar en la necesidad que esta especie necesita ser conservada. Jaime. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Yo coincido parcialmente con el primer criterio de que, si verdad es cierto, la distribución de la especie es bastante amplia, se podría tomar un poco el criterio que está en UCN a nivel de subespecies, ¿no? Que creo que maneja 4 o más subespecies para la región. Y a pesar de que la especie en la costa, por lo menos la parte de Manabí hacia el Oro, es bastante común, hay amenazas que sí son latentes. No hay que olvidar que, a pesar de que estaba en área protegida, esta especie en Pacoche, en Manabí, sufrió un outbreak, ¿no? Una enfermedad aparentemente de tipo viral que diezmó la población de manera trágica hace creo que hace unos 5 años atrás, si no me equivoco, y me corrigen si es así. Entonces, 2016, ¿cierto? Entonces, no es algo tan lejano de ver de que la especie sí está amenazada por enfermedades, y que son no solamente enfermedades de manera focal, ¿no? Sino que son un poco, vamos a llamar como episodios, ¿no? O sea, son a nivel de micropandemias que ocurren y ha ocurrido en áreas protegidas. Entonces, no es tan descabellado pensar que sí, la especie debe incrementar su nivel de amenaza, ¿no? Y sí es común verla, es verdad, en áreas protegidas, pero también es verla incluso en haciendas con remanentes boscosos, ¿no? Y se adapta bastante bien a esos remanentes, a pesar que son pequeños. En Abras de Mantequilla, en la provincia de Los Ríos, en un remanente súper angosto, creo que de menos de 2 hectáreas, hay una pequeña tropa, ¿no? Y que ahí se ha quedado, ¿no? Prácticamente aislada. Entonces, sí, es un poco común, la distribución geográfica es amplia. Tal vez para cubrirnos un poco de eso, podríamos usar el criterio de subespecie, y las amenazas están latentes, sobre todo las enfermedades, ¿no? Eso era lo que quería aportar. Gracias. Sí. Gabriel. En el caso mío es, no sé, ¿hay ya algún reporte de virus o algo ya confirmado y publicado para Palliata? ¿De lo que pasó en el 2016 o...? Nada, creo. Todavía Nunca se supo. Claro, entonces
Entonces, eso es súper importante, ¿no? O sea, el efecto que ocasiona si confirmamos o no confirmamos, eso es con mucho, es un hilo muy, muy delgado, ¿no? O sea, aquí, porque lo grave es identificar que fallecieron y todo, pero eso les pasa a todas las sociedades de primates, ¿no? Están expuestos a cuestiones virales. Entonces, la consulta mía era saber si ya hay algo confirmado y validado viral. Si es que no, sería un poco. Bueno, yo, si no se sabe de eso. Antes de dar el paso a los otros colegas, solamente que en mi criterio personal, yo creo que no hay más vuelta que darle que en peligro crítico. O sea, ya estuvo en peligro, la deforestación sigue, tiene otras amenazas, virus, cacería, áreas protegidas mismo ha tenido impactos. Entonces, si en las otras dos especies que hemos visto, y nos falta una, que es el Atedes fusiceps, que sabemos que va a estar en peligro crítico, entonces, para ser conscientes y consistentes con lo que estamos haciendo, con la metodología y con los criterios, esta especie debería también estar como en peligro crítico, sería mi opinión. Wilmer. No te escuchamos. Sí, solamente que lo que dijo Jaime Salas y lo que dijiste tú son los criterios que yo iba a mencionar, ¿no? Y adicionar que viven en fragmentos muy, muy pequeñitos. Si bien es cierto, tú te puedes topar en la costa, a veces al borde de la playa, pero los fragmentos son chiquititos y son más vulnerables de que sean cazados. Nada más así que yo también, para mantener el criterio de las otras especies de la costa, sugiero que se ponga en peligro crítico. Grecia. Grecia Robles, ahí está. Ajá. Bueno, yo con respecto a este tema, yo también estoy de acuerdo con que subamos de categoría, ¿no? Primero, nos estamos tomando en cuenta que yo vengo observando ya un cierto tiempo que también está presente como mascota, tiende a llegar a los centros de manejo siendo infante, ¿no? Y está presente en varios centros de la costa, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues hablar de este tema de la susceptibilidad a enfermedades. Todos los primates son susceptibles a enfermedades, ¿ok? He visto poblaciones de aluata que pueden rápidamente caer ante la presencia de un virus, ¿bien? No necesariamente es una información nueva, es una información que lleva años manejándose en varias poblaciones de estos primates que han sido evaluados en varios países, ¿no? Si existen algunos reportes, no existe un reporte de Pacoche, pero existen reportes para otras poblaciones en otros países, podemos luego hablar de eso, pero generalmente son enfermedades difíciles de diagnosticar, ¿bien? Por los recursos asignados a realmente definir las enfermedades de las poblaciones, las enfermedades emergentes, y básicamente es difícil de diagnosticar. Cuando se tiene un diagnóstico es muy bien, como lo venía diciendo Gabriel, es un arma de doble filo, ¿bien? Porque, por ejemplo, de este año tenemos que se ha definido ya por varias publicaciones que los primates son uno de los grupos más susceptibles al SARS-CoV-2, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta este panorama y teniendo en cuenta pues la baja tasa reproductiva, pues yo sí pienso y considero que debe aumentarse la categoría. Con respecto a si existen reportes de enfermedades virales, vamos a desarrollar, como lo dijo Natalia, en la ficha ya alguna de esta información. Tenemos algunos datos preliminares, bien, de algunas poblaciones afectadas este año, y pues posiblemente más adelante, dentro del año que viene, pues tengamos ya dilucidado el asunto, pero hasta ahora pues sí existen sospechas de que son bastante susceptibles a los virus, entonces por eso pues se aclara el tema, pienso. Sí, gracias. Sara. Álvarez, Sara. Sí, bueno, yo la verdad es que he ido cambiando de opinión un poco con lo que escuchaba, porque realmente, o sea, lo que estaba pensando es en cuanto
hicimos digamos, el censo de la costa, realmente sí había bastantes poblaciones de aluata en comparación, obviamente, con Cebus equatorialis o Ateles fusiceps. Entonces, como que por un lado yo decía como pensar en que si haya una distinción entre estas dos especies que sí están en un grave riesgo de extinción, y aluata que, si bien es cierto, tiene las mismas amenazas y tiene un gran grado de deforestación y demás, pues no está en el mismo nivel que Cebus equatorialis y Ateles fusiceps. Pero bueno, escuchando un poco las opiniones de los colegas, realmente sí es verdad que merece la pena hacer énfasis en que la costa realmente todas las poblaciones están en peligro crítico, unas más y otras menos, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor hacer más énfasis en las otras dos especies como que sí están más críticas, pero que esta en realidad ya puede categorizarse como crítico. Gracias. Edison. Un poco para informarles, en Pacoche, en el 2016, y si se hizo un programa de monitoreo. Hasta el momento las poblaciones no han sufrido un decrecimiento, al contrario se mantienen normales, y también hay que considerar el tráfico que se da. En el último año, Paliata fue una de las especies más recuperadas por la Unidad de Protección de Medio Ambiente. También encontramos paliatas atropellados en las vías y también atacado por perros, básicamente. Y bueno, con lo respecta a esmeraldas en el refugio de Villa 7, el Pambilar, las poblaciones se mantienen estables desde el 2011, no varían mucho. Eso. Sí, perfecto, gracias. Sí, estoy de acuerdo. Entonces yo creo que el criterio común entre todos es en peligro crítico. Yo también encontré otra vez atropellado uno de estos animalitos en la zona de la provincia de Oro. ¿Sí? Sí, yo alcé la mano otra vez, pero sí, justamente por lo que mencionas, eso es otro tema que hay que considerar, sobre todo acá en Manabí, donde se han hecho una enorme cantidad de carreteras. Es un problema que nosotros hemos podido evidenciar en el norte de Manabí, pero que veo que se generaliza porque he oído y he visto también atropellamientos de esta especie. Entonces, ese creo que es otra de las amenazas que hay que considerar. También hemos presenciado un aumento de los decomisos de esta especie y los mismos son reintroducidos muchas veces en la reserva Lalolor. Y bueno, pues... Cerro Seco. Cerro Seco también. Cerro Seco también, sí. Bueno, en Cerro Seco hay un caso particular que me gustaría también que comentarles, en el cual pues ahí se tiene un pequeño centro de rescate al cual llamo si es que alguno de ustedes tiene el interés en poder aportar, ya que son pues las personas que manejan este lugar. Marcelo Luque, en especial, es un conservacionista de muchos años y que es además veterinario, pero ahorita lo está haciendo de todo corazón y realmente están muy bajos de fondos. En el manejo, obviamente, ellos vivían del turismo, con la pandemia pues ha sido bastante complicado, y ahí está Edison, quien puede ratificar que este es uno de los pocos sitios donde ustedes pueden confiar estas especies que decomisan para luego poder reintroducirlas y hacer la cuarentena y el respectivo tratamiento antes de reintroducirlas. Entonces, aquí les hago un llamado, si alguno de ustedes tiene un interés en colaborarles a ellos. Es la reserva Cerro Seco, queda en Bahía de Caracas, además que es un lugar único. Y sí, eso, Diego, de considerar que, bueno, pues lamentablemente no se supo lo que pasó en Pacoche. También hubo muchos comentarios de que en esa zona se fumigó contra el Zika en algún momento, que habían estas fuertes fumigaciones, y que eso pudo ser algo que también afectó mucho a esta especie. Y sé que también hay unos tupes que también afectan sobre todo a los juveniles, y de lo cual creo que Estela de la Torre estaba estudiando. Yo también propongo una idea aquí, a ver si se puede hacer algo con ustedes que están en el área académica.
de pronto ver si se hace algo como se hizo en la Universidad de San Francisco con los tiburones y tortugas para involucrar el tema de la ciencia ciudadana. Esta aplicación en la cual las comunidades pueden subir información de los avistamientos de estas especies. Creo que esto es muy importante, sobre todo para la costa donde tenemos áreas remotas que todavía no han sido completamente estudiadas, ¿no? Ya que muchos de ustedes están en la parte amazónica, pero lamentablemente acá en la costa no somos tantos como podríamos. Entonces, dejo ahí esa sugerencia. Gracias. Perfecto, gracias. Vamos entonces al otro aullador. Y les he puesto el mapa. Yo, antes de darles paso a sus comentarios, sí es una especie que me preocupa. Yo, cuando empecé la universidad, hace 25 años aproximadamente, que iba a la Amazonía, era muy frecuente escucharla. Por todo lado, zonas cercanas a poblaciones, escuchaba sus cantos, no sus aullidos. Y eso ha ido disminuyendo y prácticamente ahora muchas zonas que he ido, incluso en áreas protegidas, mismo Yasuní, es muy raro escuchar ya un canto de estos monos aulladores. Aparte de que es cazada, obviamente por su tamaño, entonces sí es una especie que ha tenido un cambio fuerte en las últimas 2 décadas, en mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? Esta fue evaluada como casi amenazada la vez pasada, en 2011. ¿Quieren dar su comentario de alguien? Galo. Yo estoy de acuerdo, Diego, que esta especie debería ser considerada ahora vulnerable. Como tú dices, antes estaba ampliamente distribuida por todas partes y ahora sí, en sitios donde se le escuchaba ya no se le escucha más. Nuestros datos sí demuestran que hay una reducción, además de esta especie a lo largo de la vía Maxus en los últimos 15 años. Entonces, yo sí creo que debería ser considerada vulnerable. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere dar un comentario? No cantan mucho aún en la estación del Tiputini, donde no están casados. Entonces, es alguna conducta también que han desarrollado. Ya no se la escucha con tanta frecuencia. Wilmer. Igual que Diego y Galo, los registros visuales auditivos de la especie han bajado bastante, por lo que considero que deberíamos subirle también a vulnerable. Sí, yo creo que sería con el criterio A4, que es bien plástico. Sí, entonces, una reducción del 30% para las próximas 3 generaciones. ¿Alguien dio un comentario? De acuerdo, vulnerable, la cacería está intensificándose. Sí, esta familia es cada vez más complejo el asunto y faltan los chorongos, ¿no? Que ya vamos a comentar, que yo creo que ya da mucho que decir. Bien, vamos con la Teles Belzebut. Esta especie también es el mismo criterio, tiene una seria disminución, incluso en zonas forestales de Pastaza o del Yasuní, Orellana, donde hay bosque primario, pero prácticamente la especie ya está ausente. Sí, en la zona de, por ejemplo, del oriente, la zona alta, tengo muchísimos reportes de que en el pasado estaba la especie, pero nosotros hemos hecho bastantes censos por acá y no hemos encontrado muchas poblaciones que en el pasado sí estaban. Entonces hay algunos esfuerzos de reintroducción, de hecho estamos en algunos proyectos de reintroducción de la especie, pero sí, la verdad es que sí se ve que la disminución es importante. Sí, yo lo que puedo decir es que cuando uno analiza un mapa como el que les presento, es un mapa engañoso, ¿no? Porque en realidad en estas especies en particular
el mapa no te demuestra nada. Lo que el mapa te dice es donde hay bosque y la especie en teoría podría estar presente. Pero muchas zonas, definitivamente en Pastaza, en Orellana, que yo conozco, no hay, o sea, el mono ya desapareció ya hace más de una década, la gente lo que comenta. Entonces, para mí este mono estaba en peligro y yo creo que mi sugerencia sería subirle al peligro crítico debido justamente a esta seria disminución que tiene. Wilmer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Los registros en la parte noroccidental del mapa que estás proyectando ahora, prácticamente yo ya no he tenido, y lo mismo al sur, casi no existen. ¿No? Quizás en el centro, en el Yasuní, es donde las poblaciones están un poquito más estables, pero eso es bastante restringido también. Por lo tanto, concuerdo con el hecho de subirle en peligro crítico, si los colegas están de acuerdo también. Galo. Sí, de acuerdo. De acuerdo con ustedes dos. De todas las especies que nosotros hemos estado muestreando, esta es la que registra las reducciones más drásticas y son casi del 90%, o sea que calza con lo del considerarle en peligro crítico. Sí. Sí, de hecho se ve una reducción grande de la especie incluso en Yasuní, porque en Yasuní también antes se veía más, se les escuchaba también, tienen unas vocalizaciones muy características y realmente nosotros en los censos que hicimos también en Yasuní no visualizamos poblaciones de monos arañas, solo de chorongos y de aulladores. Bien, avancemos, ya nos faltan poquitas. Bueno, Telesfusios sería más un recorderis de lo que ya es, porque no hay manera de cambiarle lo que ya se ha establecido en las últimas evaluaciones para presentar el mapa nomás que tengo. Este tiene un mapa bien curioso. El mapa histórico es ese, ¿no? Hay registros confirmados con pieles en un museo de Nueva York, en la zona de la Cordillera de la Costa, cerca de Magdar Alto, y en la zona de Bucay, en la provincia de Chimborazo, entonces cerca de Cumandá. Hay registros anecdóticos de 1700, 1700, dos colegas, dos expedicionarios que viajaron a esta zona. Este es un registro curioso que lo he tratado de investigar por todas formas y aparentemente es correcto, que es el único que me descaja la distribución. El resto está despegado totalmente de la costa, no hay registros que estén tan abajo, generalmente una especie más de zona de montaña. Y claro, cuando analizas el modelo de distribución, eso es lo que tenemos actualmente de bosque, ¿no? Y lo que se ha perdido también más de un 70% de la cobertura de esta especie. Entonces, bueno, el peligro crítico ha estado casi desde las primeras evaluaciones que hicimos. Y ahí se va a quedar esta especie, ¿no? Al menos por lo pronto. Bueno, y manda una cita Anthony. Eso entonces sería en peligro crítico, no hay mucho más que decir en esta, al menos que alguien tenga algo que quiera añadir. Mabel. Peligro crítico, claro. Pues sí, descartar, no hay otra opción de hecho para la especie que se debe quedar en peligro crítico, pero sí creo que se debería incluir en la ficha lo que había dicho Natalia inicialmente, el tema de la pandemia, porque bueno, como yo estoy trabajando con los chachis, entonces he obtenido información en mis entrevistas de que por el tema del confinamiento sí hubo aumento de cacería. Entonces, sí valdría la pena que la sugerencia de Natalia sea muy tomada en cuenta para cuando se elabore la ficha para la especie. ¿Okay? Sí, gracias, Mabel. Como les digo, los videos van a estar disponibles, entonces cuando ustedes hagan las fichas pueden consultarlos para recordar lo que se ha dicho aquí, para que quede constancia también. Bueno, los chorongos también otra especie que me preocupa. Estuvieron evaluadas las veces pasadas como
en peligro, la última vez, ¿no? Le subimos en peligro. Y yo creo que estas especies, como ninguna otra, son de las que más han sufrido en la última década. La cacería es intensa y me consta, he visto en festivales, en comunidades indígenas, le cazan, pero con gusto, ¿no? Afortunadamente es una especie común, pero ustedes saben, la tasa de reproducción es lenta. Entonces, estas estaban en peligro. Mi propuesta para los 2 chorongos sería subirles en peligro crítico. Veamos el modelo. Aquí prácticamente están 2 poblaciones cortadas ya. La parte del Cuyabeno, donde es abundante, todavía se le puede ver con cierta facilidad en la zona de las lagunas. Las otras zonas a veces aparecen poblaciones y también la parte de Cofán Bermejo. Sí, Grecia. Ya. El área que tengo para esta especie son 8.600 kilómetros cuadrados. Una vez que se ha retirado ya toda la zona deforestada. Y prácticamente sabemos que son especies que buscan espacios grandes, ¿no? Esta no es a diferencia de aloguata, que puede sobrevivir en fragmentos, estos necesitan espacios más grandes. Entonces solamente de cajón ahí, ahorita ya es vulnerable sin proyectarnos a nada. Solamente hablando en términos contemporáneos. Si esto lo proyectamos a unos 24 años, que sea las 3 generaciones, obviamente la situación va a ser mucho más compleja. Entonces, por eso mi planteamiento sería en peligro crítico. Grecia, ¿estás ahí o todavía no estás lista? Sí, aquí estoy. Bueno, yo estoy de acuerdo en que subamos la categoría y también algo que, bueno, venimos mencionando desde hace rato, estas especies están siendo altamente traficadas, vienen en aumento, o sea, van en aumento tras cada año, son recibidas mayor cantidad de crías en los centros de manejo, son cada vez más los reportes de personas que los mantienen como mascotas. Entonces yo sí pienso que aparte de la cacería, de la presión de cacería, pues está afectando drásticamente el asunto del mascotismo. Galo. Yo estoy de acuerdo en que el Lagotrix, que está al norte, debería ser considerado en peligro crítico, pero creo que el otro Lagotrix y del sur creo que podría quedarse en peligro. Si bien sí es una especie sumamente cazada y todo, no es la situación extrema en la que se encuentra Teles. Todavía ves grupos de Lagotrix en muchos sitios, incluso donde hay cacería, y no está todavía a ese nivel de Ateles en el sur. Eso es lo que yo creo. Me parece bien. Wilmer. Bueno, desde que hicimos los trabajos con Tony por allá en el año 90 y no me acuerdo ya, era la especie más cazada, la Gotrix. No sé si te acuerdas, Tony, de eso. Siempre los mismos guaraníes les cazaban y me imagino que está afectando bastante a la población. Quizás lo que dice Galo puede ser porque también los grupos poblacionales son bastante grandes, ¿no? Son bastantes individuos. Pero yo sí concordaría con lo que acaba de escribir Tony, ¿no? Que dice que las 2 especies son las que tienen que subir a peligro crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de reproducción también de estos son muy similares a ateles, es decir, que tienen datos de crecimiento muy bajos de la población. Yo solo la experiencia que tuve este año en Sarayaku, en una fiesta indígena, mataron alrededor de 200 chorongos, ¿no? Para la fiesta. Si analizamos la demografía de esta especie, su proceso reproductivo, lo complejo que es, prácticamente diezmaron toda una población. Es evidente que es verdad que los lagotres son animales, monos comunes, son abundantes por suerte, pero la cacería es demasiado intensa y al menos, bueno, del norte, en peligro crítico no veo otra opción. El del Lagotres de Poipilla al sur, igual me gustaría escuchar sus comentarios si es que están de acuerdo en mantener en peligro o
que sugieren. Galo piensa que de pronto sería mantener en peligro, que puede ser también, me parece que podría ser una alternativa. Sara. Sí, yo creo que, o sea, es cierto que en cuanto nosotros hacemos censos y demás, todos los censos que se hicieron en Yasuní, sí había mucha más presencia de chorongos que de ateles. Pero sí es cierto también que la presión de cacería es enorme. En los centros de rescate también de aquí del Napo está lleno de chorongos y bueno, pues todavía en algunos lugares sí es como un animal que incluso en las celebraciones y todo, pues es muy, todavía su carne es muy, muy codiciada. O sea, yo creo que la presión de ateles y de la Gotrix es un poco diferente, porque la presión de ateles tiene más que ver con un poco quizá la falta de adaptabilidad a ciertos lugares y la deforestación le está afectando mucho más, y en el caso de la Gotrix la presión más grande que tienen es la cacería, que yo creo que sí es más grande que la de ateles, también porque hay más, ¿no? Pero, o sea, sí estoy dudando, o sea, estoy también entre lo mismo, en dejarla en peligro y peligro crítico, pero sí creo que la cacería está en aumento y es enorme, entonces quizá podríamos poner las dos en peligro crítico. Carlos Durgiles. Bueno, pues PG estoy de la Gotrix estoy de acuerdo en subir la categoría, porque la cacería en el tema de los cofanes, tanto en Dureno como en Sábalo, pues, es fuerte la presión sobre estos monos. En el tema de la Gotrix del Sur, un estudio hace años que realizamos con WCS, con Galo, lo que veíamos es que la cacería de la Gotrix, por los Shuar al menos, en 4 comunidades, no fue sustentable. Sin embargo, el Galo siguió trabajando ahí con temas de cacería. No sé si eso mejoró con el tiempo, o la cacería de la Gotrix del Sur siguió siendo no sustentable en esas zonas. Entonces, con esa premisa de si al 2000 más o menos que se hizo ese estudio, y ya en ese tiempo veíamos que no era sustentable la cacería de esta especie, con deforestación, mejora de técnicas de cacería, incremento poblacional humano en estas zonas, no sé si actualmente la presión o los niveles de caza actuales permita que haya cambiado a que la especie sea sustentable al momento de cazarla. Entonces, de eso me hace estar en esa ambivalencia de subirle de categoría o dejarle donde estaba. No sé, tal vez si Galo tiene más datos sobre esa zona. Pero ¿cuál sería tu planteamiento, Carlos? Es que eso, ¿no? Como digo, como para el año 2000 ya se sabía que, bueno, para el 2003 ya se sabía, después de los análisis, que no era sustentable la cacería de esta especie. A lo que voy es que el incremento poblacional más los otros riesgos, no sé si han hecho que eso haya cambiado, que los niveles actuales de cacería o evaluados en ciertos otros momentos hayan hecho que esto haya cambiado, o si las presiones de cacería siguen haciendo que no sean sustentables para esta especie. Entonces tal vez ahí sí pensar en subirle de criterio. Wilmer. Gracias. Los indígenas de la Amazonía cazan más los chorongos, primero porque son más fáciles de encontrarles, ya que ellos son, si bien es cierto, se mueven bastante, pero como andan en grupos bastante grandes, es más fácil de detectarles a ellos. Y también les gusta mucho la carne, es decir, que su carne es bastante palatable. Bajo esta ambivalencia de los dos criterios, yo considero que el experto en el grupo en la especie, en las dos especies, es Anthony Di Fiori, y el criterio de él sería el que podría prevalecer, ¿no? ¿Qué piensas, Anthony?
Pues yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo sobre la presión de cacería. Es inmenso en ambas especies de Lagothrix, supongo. Pero para las razones que dijo Wilmer, es mucho más fácil cazar un chorongo que una Ateles, y la densidad de Ateles es mucho menos. Pues estoy comparando en mi mente la situación para Ateles Belzebuth y para Lagothrix pupeji, que son los que más conozco yo. Y es mucho peor para Ateles. Pues si Ateles está en nivel peligro crítico, no veo que la situación es tan malo para pupeji. Sí están en peligro, pero tal vez para los Lagothrix del Sur, para el pupeji, no pondría a ellos en categoría de peligro crítico. Pero ustedes tienen mucha más experiencia con la situación en centros de rescate, en lugares más cerca de seres humanos que yo. Yo trabajo en Tiputini, donde la situación es muy protegida en comparación a otros lugares. Sí. Bueno, entonces del norte estamos claros que sería un periodo crítico, y el del sur todavía tenemos una pequeña análisis, una pequeña diferencia entre algunas posturas. Algunos proponen subirla en peligro crítico, otros quizás mantenerle como en peligro. Yo, en mi opinión, creo que, como dicen, hay esa ambivalencia, ¿no? O sea, es un mono común. Es un mono, afortunadamente, es abundante. Yo leía justamente un libro de un expedicionario de hace 200 años que hablaba de los lagothrix, que son tan comunes que decía que parecían bombillos colgados de los árboles de Navidad, ¿no? Que así les comparaba de tantos lagothrix que veía por todo lado. Y la abundancia se ha mantenido de esta especie. Desgraciadamente la cacería es intensa, hay presiones, las poblaciones siguen en aumento, y yo creo que el nivel de reproducción, la tasa de reproducción que tiene esta especie justifica tomar las precauciones. Entonces yo bajo ese criterio quizás propondría también subirle como en peligro crítico. Sería mi postura. Diego, yo también te comento, cuando yo hice un estudio de cacería también en la corrida de Cóndor con los shuar de esa zona, coincido con Carlos Urgilés, no fue sustentable la cacería de Lagothrix. Entonces, y hay que considerar también que ese animal traficado llega con decirles hasta Manabí. El año anterior tuvimos como 2 individuos que llegaron allá. Entonces, sí creo que deberíamos subir las categorías, de verdad. Puede ser que sea muy común, entre comillas, observarlo, pero las amenazas por cacería, más que nada, de todos los grupos étnicos que están en esta zona, o sea, es grande. Entonces, no es sustentable en ninguna parte. Entonces, subir de categoría sería lo mejor. Sí. Galo, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo? ¿O te mantienes en...? Yo me mantengo en que debería estar en peligro, pero si ustedes creen que debe estar en peligro crítico, tampoco es que le estamos causando ningún daño a la especie, entonces tampoco me voy a hacer problema por eso. Ahora, sí es cierto que la cacería de Lagothrix no es sostenible en ningún lado, o sea, si hay cacería no es sostenible, pero lo que sí hemos visto nosotros es que con Lagothrix hay mucho de un sistema de fuente sumidero, y si es que tiene zonas donde no hay cacería, entonces la población sí tiende como a recuperarse, o esos niveles no sostenibles de cacería se pueden mantener a lo largo del tiempo, que es lo que ha estado pasando en la vía Maxus. Claro. O las poblaciones, por ejemplo, en las comunidades quichua, en la parte norte de Yasuní, se han recuperado. Claro que es un fenómeno de una escala muy pequeña en términos relativos con la distribución que tiene en todo el país. Pero yo no me opongo a que se le suba en peligro crítico si la mayoría cree que eso es lo más adecuado. ¿Sí? ¿Algún otro criterio? Sí, yo opino igual que Galo. O sea, creo que podría seguir en peligro porque la situación de Ateles es más crítica, pero también, pues, si es tan crítico, pues no hay problema tampoco.
Sí, esa es quizás una especie más complejas, ¿no? Porque es tan abundante en un lado y por otro lado es tan casada y con la reproducción tan baja. Wilmer. Bueno, yo he escuchado todos los criterios de todos los colegas, muy respetable y especialmente el criterio de los expertos, que es una de las cosas que tenemos que considerar siempre para tomar una decisión, ¿no? Y analizando de que, como lo dice Tony, sí es cierto, la situación de Ateles es más difícil que la de la Gotrix Poepigi. Pues me permito cambiarme de criterio hacia lo que propone Diego y Tony, es decir, mantener en peligro crítico la población del norte y en peligro la del sur. Sí, yo creo que es un buen criterio. Estamos frente a un escenario diferente, entre los dos la Gotrix, entonces yo creo que deberíamos diferenciar también ese criterio que existe entre las dos subespecies. Entonces en peligro crítico sería la Gotrix, la Gotricha, y la Gotrix poepigi se mantendría en peligro. Lo más seguro será que de aquí en 10 años seguramente se lo subirá en peligro crítico, pero bueno, sí es otra historia. Entonces, ¿están de acuerdo en eso? Sería en peligro crítico al norte y en peligro al sur. Diego, yo creo que dijiste que hay el chance de poner unas notas en cierto de los campos, ¿no? Y, ¿Sí? y tal vez sería bien anotar que todos de nosotros reconocen que por la tasa de reproducción, por la presión de cacería, donde hay cacería, los Lagerthrix son bien susceptibles a la presión de cacería y eso es algo a anotar y tomar en cuenta para el futuro. Uh-huh. Sí, eso es verdad. En muchas de las cosas que se ha dicho aquí, de los que ustedes investiguen para las fichas, hay que plasmarlo y justificarlo. Solo para comentarles, como aquí hablamos de niveles de subespecies, tenemos que designar la categoría para la especie. En base a un criterio que hemos hecho en otras evaluaciones dentro de estos talleres, se escogió la categoría de la especie, aquella que corresponde a su especie con mayor distribución. Entonces, como Poepigi tiene una mayor distribución, se ha escogido, entonces sugiero que sería en peligro la categoría para la especie. Y eso es, compañeros, colegas, creo que estamos listos. En mi opinión personal, es desalentador, ¿no? Las evaluaciones, solamente nosotros estamos aquí reunidos para llorar las penas de lo que está pasando con los monos, porque más allá de nuestras categorías y de lo que se logra hacer con los pocos medios, más allá no conseguimos hacer más con estas evaluaciones. En todo caso, esperemos que sirvan para apoyar en algún aspecto la conservación de estos primates. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, lo que quiero pedirles es que abran sus cámaras para la fotografía antes de terminar. ¿Alguien quiera decir algo también? Puede comentar. Meche Gavilanes, llegaste y no ni te he escuchado. Te he escuchado todo el tiempo. Sí, es súper preocupante el tema, ¿no? Es súper preocupante. Sí. A ver, abran para verles, para la foto grupal. Edison. No, Edison, ya se fue. Bueno, eso es de mi parte. Les agradezco por su tiempo. Este ha sido de todos el taller más extenso, el que más nos hemos demorado, pero valió la pena. Creo que fue muy, muy productivo. Y les agradezco, y a partir de diciembre estaremos en contacto para arrancar con lo que ya sería la escritura de las fichas. Entonces, muchas gracias, Diego, por organizar esto. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias a todos por el espacio.
Chao, chao. Gracias, Diego. Chao, 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 Diego. Chao, Ale. Listo. Ya, Vivi. Ahí está el...